Bueno, buenas tardes. Eh, esta tarde les voy a hablar sobre una teoría que a mí me parece sumamente interesante porque cambia un poco lo que todos hemos aprendido del concepto de inteligencia. Yo siempre cuando converso con los alumnos, les digo que, bueno, que les tenemos una buena noticia y que todos somos inteligentes. De acuerdo a esta teoría, todos tenemos inteligencias particulares. Lo único que tenemos que hacer es aprender a detectarlas para saber cuáles son esas que tenemos más destacadas y tenemos que potenciar. La mayoría de los individuos tenemos varias de estas inteligencias, que ya les voy a contar, y que las vamos a combinar en diferentes grados y de diferentes maneras. Por supuesto que hay a veces cuestiones que tienen que ver con lo hereditario o con lo genético, pero cada uno va a depender de cómo la desarrolla, de la educación o de cómo nosotros nos vamos formando, de nuestro ambiente sociocultural y del entusiasmo y esfuerzo que le vamos poniendo a algunas cosas para que esas inteligencias se desarrollen más o menos. Ningún deportista, para poner ejemplos que no tienen que ver con lo académico, por más habilidades innatas que tengan, llegan a ser deportistas de élite si no entrenan y se desarrollan físicamente. Lo mismo pasa con un matemático o lo mismo pasa con cualquier área. Nosotros podemos tener cuestiones que tienen que ver con nuestra genética o con nuestra naturaleza, llamémosle así, pero si no las desarrollamos y no las potenciamos, ese tipo de inteligencia no se desarrolla en su plenitud. Howard Gardner es el creador de esta teoría y amplía el campo de lo que es inteligencia, por eso me parece tan interesante, y él parte de la base que la brillantez académica no lo es todo. Dice que todos somos inteligentes, como les decía recién, y que nos desenvolvemos en la vida más allá de nuestro promedio académico. Nosotros podemos, todos conocemos algunas personas que son muy brillantes académicamente, pero por ahí que les cuesta relacionarse con otras personas o que les cuesta hacer algún negocio o desenvolverse en otros ámbitos, ¿sí? Entonces, él en la base de estas cuestiones dice que lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras inteligencias para poder potenciar. Vamos entonces a poder empezar a hablar de inteligencia, y la inteligencia según este autor. ¿Qué es para este autor inteligencia? Para él es la capacidad para resolver problemas cotidianos, generar nuevos problemas, y la capacidad de crear productos o para ofrecer servicios dentro del ámbito cultural. Esas tres cosas son las que él denomina inteligencia. Ahora vamos a empezar a hablar de cuáles son los 8 tipos de inteligencia que él describe como los que somos los que tenemos que primero detectar para después poder potenciar. Primero vamos a hablar de la inteligencia musical. Es esa capacidad que tenemos de percibir, discriminar, transformar, expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, el tono o el timbre. Todos conocemos a alguna persona que tiene este tipo de inteligencia y que tiene una capacidad para relacionarse con la música diferente. Vamos a ver que aprenden a tocar instrumentos más rápido que lo que lo hacen otros. Si saben tocar un instrumento, entienden la lógica de cómo poder aprender a tocar otro instrumento. Tienen una cuestión de memoria muy musical. Muchas veces son compañeros que estudian poniéndole ritmo a algunas cosas, aprenden cantando, aprenden con una lógica que tiene que ver con el ritmo. Esas son personas que tienen la inteligencia musical más desarrollada. Tenemos también la inteligencia corporal sinestésica. La inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos.
Como les decía recién, todos conocemos a alguna persona, algún compañero, que tiene una capacidad para relacionarse con su cuerpo de manera diferente. Se puede manejar en los deportes de una manera como más simple que el resto, tienen manejo del cuerpo y de otros elementos, de la coordinación, que lo hace bastante, al parecer cuando lo desarrolla lo hace parecer simple. Pueden aprender a jugar deportes aunque no hayan jugado nunca con mucha facilidad. Y sobre todo es el manejo de su propio cuerpo y el manejo de otros elementos para manejarse en el mundo. Otro tipo de elemento es la inteligencia lingüística. Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrita. Son esas personas, este tipo de inteligencia, las que la poseen, de que disfrutan del escribir, disfrutan de el ver plasmada una idea, de poder desarrollar una idea, de escribir alguna frase, de escribir alguna canción. Necesitan, cuando estudian, el poder subrayar, el poder remarcar algunas cuestiones. Leen letras de canciones, les entusiasma leer letras de canciones, les entusiasma poder leer artículos, libros, poder escribirlos, transcribirlos. Cuando yo les digo estos ejemplos, es más allá de lo que nosotros hacemos académicamente. Lo que nosotros hacemos en la escuela tiene que ver con poder cumplir una demanda de un otro. Cuando yo les hablo del tipo de inteligencia que nosotros tenemos para poder detectarlos, tiene que ver con algo que es más innato en nosotros, más allá de una demanda externa. Está también la inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de usar los números de una manera efectiva y de razonar adecuadamente. Son esas personas que se relacionan con la matemática de una manera muy simple, que pueden hacer cálculos mentales, que pueden tener la capacidad de hacer razonamientos abstractos que a veces al resto nos cuestan un poco más. Pueden entender ejercicios y poder proyectar para nuevas actividades o nuevos ejercicios de una manera muy simple. Se manejan con los números, se relacionan con los números de una manera mucho más sencilla. Todos conocemos gente que disfruta de hacer actividades que tienen que ver con la matemática, que tienen que ver con la lógica, que lo pueden desarrollar en otros planos, repito, no solo con demandas académicas, sino que lo pueden hacer con otros aspectos de su vida y que la utilizan permanentemente. Después tenemos la inteligencia visual. La inteligencia visual es la capacidad que tienen algunas personas de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran, producir y modificar información gráfica. Este tipo de inteligencia lo tienen personas que pueden pensar en 3D. Son esas personas que pueden imaginarse un proyecto terminado. Son de esas personas que pueden imaginarse cómo va a quedar algo sin necesidad de verlo plasmado concretamente. Hay algunos arquitectos, algunos dibujantes, algunos diseñadores que pueden imaginarse y proyectar de la manera en la que va a quedar terminado un proyecto final. Pueden, más allá de la concreción, ¿sí? Más allá de lo concreto que nosotros a veces necesitamos. Son esas personas que pueden empezar, por ejemplo, si son dibujantes o si son artistas, pueden empezar por cualquier lado del dibujo y va a quedar la imagen completa y va a quedar correcta, ¿sí? Va a quedar cosa que a otros nos parece totalmente complejo y difícil. También está la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad que tienen algunas personas de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Es esa capacidad de las personas que podemos o que pueden escuchar
la palabra del otro, pueden relacionarse con los demás, pueden hacerse amigos fácilmente, pueden pertenecer a un grupo de una manera sencilla, pueden entrar a una reunión o a un grupo de personas que no conocen y poderse desarrollar y fluir sin dificultades. Es ese tipo de capacidad que nos permite escuchar al otro y poder estar ahí, poder atenderlo, poder darle una palabra cuando el otro la necesita. Y sin necesidad de pensarlo profesionalmente, ¿sí? Es esta capacidad que tienen las personas de hacerlo sin que les cueste, ¿sí? Y la última inteligencia es la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal es la capacidad que tienen las personas de construir una percepción precisa respecto a sí mismo, de organizar y dirigir su propia vida. Es esa capacidad que tenemos de poder pensarnos, de poder analizarnos, de poder contenernos en situaciones de estrés, de poder estabilizarnos nosotros para poder estabilizar al resto cuando algo sucede. Por supuesto que hay cuestiones que se trabajan, pero como venimos comentando, hay cuestiones que tienen que ver con lo innato, ¿sí? Que tienen que ver con esa capacidad que tenemos y que se puede desarrollar y potenciar. Y por último, la inteligencia naturalista. La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Es esa capacidad que tenemos o que tienen las personas de relacionarse con el ambiente, de relacionarse con la naturaleza y con los animales. Es esa capacidad que tienen de manejarse con los otros seres vivos del ambiente de una manera muy contemplativa, de una manera muy interesada, muy natural, ¿sí? Y eso es fácil de ver, por ejemplo, en algunos niños o en algunos adultos, ¿sí? Que se puede desarrollar, como les digo siempre, por una cuestión profesional, pero es una capacidad que es simple de ver. Nosotros como instituto, nuestra oferta educativa es el profesorado de educación primaria. ¿Por qué nos pareció muy interesante pensar en la teoría de inteligencias múltiples y poder analizarnos nosotros con qué capacidad tenemos? Cuando nosotros, como les decía anteriormente, detectamos qué tipos de inteligencia tenemos y las podemos potenciar, podemos proyectar nuestra profesión de una manera que sea para potenciar las habilidades innatas que tenemos. Nosotros generalmente tenemos o todos los tipos de inteligencia, la única diferencia es que las desarrollamos de una manera más importante a algunas a otras. Nuestro desafío siempre es detectar esos 2 o 3 tipos de inteligencia que nosotros rápidamente reconocemos. ¿Por qué generalmente es nuestro objetivo? Como les decía anteriormente, porque nos va a servir para la vida. No solo para nuestra proyección académica o nuestra proyección profesional. Nos va a servir para la vida, nos va a servir para aprender a estudiar, nos va a servir para aprender a manejarnos con otros, para saber por qué hay cosas, para entendernos un poco más, para saber por qué hay cosas que no son simples y cosas que nos cuestan bastante más con lo que tiene que ver con la escuela o con la educación. Por ejemplo, si aprendemos a detectar y aprendemos qué cosas nos van a servir para estudiar, podemos utilizarlas a nuestro favor, ¿sí? Podemos aprender mejor, por ejemplo, si tenemos la inteligencia musical, nos va a ser más simple aprender transformando algunas cuestiones que tienen que ver con la memoria en ritmos o melodías. Nos va a ser simple escuchar más que leer, por ejemplo. Si tenemos la inteligencia lingüístico-verbal más desarrollada, vamos a poder estudiar mejor si aprendemos a leer, si aprendemos a escuchar, utilizando palabras claves, escribiendo, discutiendo. Nos va a ser mucho más simple estudiar de esa manera.
si tenemos la inteligencia lógico-matemática más desarrollada y que la podemos potenciar para nuestro estudio, podemos usar pautas y relaciones, podemos clasificar y trabajar con lo abstracto con menos dificultades que el resto. La inteligencia espacial, nosotros podríamos estudiar utilizando dibujos, utilizando colores, visualizando y usando nuestra habilidad que tenga que ver con lo gráfico, ¿sí? Eso nos va a permitir estudiar de una manera que va a ser muy importante, la utilización de cuadros, de colores, de flechas, eso suma mucho. Si tenemos la inteligencia interpersonal, nosotros vamos a aprender mejor si compartimos y si comparamos, si podemos trabajar relacionando y entrevistando. El trabajo cooperativo nos va a ser más simple. Si nuestra inteligencia es la intrapersonal, vamos a aprender mejor trabajando solos, haciendo proyectos a nuestro propio ritmo, teniendo nuestro espacio y reflexionando. Si nuestra inteligencia más desarrollada es la naturalista, vamos a poder estudiar mejor, trabajando en el medio natural, explorando los seres vivos, aprendiendo de plantas y de temas de la naturaleza. Yo les contaba que nuestro instituto tiene el profesorado de educación primaria, y que a nosotros nos parecía importante pensar en las inteligencias múltiples porque es un tipo de carrera que necesita desarrollar muchos tipos de inteligencias, donde nosotros podemos plasmar y desarrollar muchos tipos de inteligencia que cada uno puede ir detectando, por lo amplio de los conocimientos que tenemos que manejar. Es fácil pensar que la inteligencia intrapersonal va a ser algo que vamos a tener que utilizar porque nos vamos a tener que desarrollar con otros y con nuestros estudiantes. Es fácil pensar que la inteligencia lingüística nos va a venir bien y nos va a sumar porque nosotros nos vamos a desarrollar en el ámbito de la lengua y de las ciencias sociales, que las vamos a utilizar y nos van a venir bien. La inteligencia lógico-matemática va a sumar muchísimo en estos aspectos. La inteligencia musical nos va a ayudar a ser maestros muy creativos y poder utilizar la música en nuestras clases y en nuestras aulas de una manera más descontracturada. La inteligencia interpersonal nos va a ayudar mucho en esos momentos a veces que la docencia nos pone en jaque y que a veces necesitamos conocernos nosotros para saber qué les vamos a pedir a nuestros alumnos y el resto. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante que cada uno de nosotros podamos pensar cuál es su tipo de inteligencia desde este lugar y poder desarrollarla y utilizarla para potenciar en nuestras futuras profesiones. No sé si alguien del equipo quiere compartir algo. Sí, bueno, en esto que decía Paula, de poder reconocer cuáles son sus capacidades más destacadas y cuáles son tus inteligencias. También en el profesorado proponemos el poder pensar en cuáles son las inteligencias de nuestros futuros alumnos, ¿no? Poder trabajar esto de las inteligencias múltiples desde este lugar de reconocer el otro. Nosotros tenemos como parte de nuestra definición institucional la atención a la diversidad. Entonces, esta teoría es una teoría que es transversal a la formación de nuestros futuros docentes, ¿no? Así que bueno, me parece que Paula ha sido muy clara. No sé si hay alguna pregunta. Tengo acá una preguntita para hacerle, que surgió. Dicen, para saber en cuál inteligencia múltiple somos, digamos, para cuál nos destacamos nosotros, ¿es bueno, son buenos, o los hacemos nosotros, no tenemos que ir a que nos hagan los test de inteligencia múltiple? A ver, existen test de inteligencia. Yo generalmente con los adolescentes apuesto al trabajito interno de poder aprender a reconocernos. Me parece que es una capacidad que tenemos que desarrollar, poder pensarnos. A veces a los adolescentes les cuesta un poco, es más fácil saber lo que no nos gusta, en lo que no somos buenos,
Pero me parece interesante el trabajito de reconocernos y de poder empezar a valorar. Es lindo ver las caras de los chicos cuando empiezan a reconocerse. Por ahí chicos que académicamente les ha costado, que no es su fuerte en la escuela secundaria, cuando pueden empezar a trabajar frente a sus compañeros, yo por ahí trato de que esto sea un trabajo bastante social con ellos, y que poder decir, y que por ahí hacemos el ejercicio de que yo tengo que reconocer una inteligencia y mis compañeros tienen que reconocerme una inteligencia, o que yo me tengo que reconocer y que mis compañeros a veces hay cosas que no conocen. Me ha pasado en los cursos de que algunos pueden contar que tocan la guitarra, pero que son extremadamente tímidos y que sus compañeros no lo sabían, o por ahí algunos que les gustan mucho los deportes y que a veces lo académico lo pelean una secundaria entera, y poder darse cuenta que no era por vagos, o que no era, bueno, pero que hay algo que hacen muy bien y que también tiene que ver con tipos de capacidades que son interesantes para ellos. Sí, existen test, sí, que se pueden realizar y que nos van a dar los resultados, pero que también yo apelo siempre al autoconocimiento, que me parece que es un lindo ejercicio y es un ejercicio interesante para su vida adulta después. El podernos mirar y reconocernos, a ver qué cosas, por dónde vamos, y qué cosas podemos potenciar y qué cosas podemos modificar. Una preguntita más, capaz que es más para todo el equipo del parroquial. A recordarles qué es importante, por qué es importante el profe, el seño de educación primaria. Bueno, digamos, nosotros como Instituto de Formación Docente, formamos a docentes capaces, digamos, a estudiantes que terminan el secundario, pueden ser también a adultos, ¿no? A poder también pensar y favorecer, realizar su propio proyecto de vida. En esto de pensar una carrera, una profesión, uno piensa ya a futuro, lo que quiere hacer, cuál sería el campo laboral en el cual se quiere insertar, y nosotros buscamos el contribuir al bien común, ¿no? Nosotros somos un instituto parroquial que precisamente lo que buscamos desde nuestra misión institucional no es formar solo profesionales, ¿sí?, sino personas íntegras. Entonces, bueno, el docente hoy en día en nuestra sociedad cumple un rol importantísimo. Sabemos y hemos visto, digamos, que gracias a los docentes, digamos, y el trabajo que han realizado todo el año pasado y hemos contribuido a que la sociedad salga adelante, a que nuestros niños sigan siendo educados, a que el sistema educativo se sostenga. Así que bueno, nosotros apostamos a esto, ¿no? A una formación docente integral, formando a profesionales de calidad, ¿no? Y bueno, siempre brindando esta formación humana, ¿no? Integral. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.